El 22 de abril de 1960, Fidel Castro, entonces primer ministro, en comparecencia televisiva pidió se sumaran maestros voluntarios al propósito que se había planteado el país de eliminar el analfabetismo en la mayor de las Antillas. El primero que se presentó fue Enrique Pineda Barnet, quien posteriormente sobresaliera por sus realizaciones en el cine y alcanzara el Premio Nacional de Cine en 2006. Pero lamentablemente el primero en caer fatalmente cumpliendo con su deber fue Conrado Benítez García, a quien dedicamos hoy nuestra emisión dominical. Pero para profundizar en el tema, contamos con la participación en nuestro set de entrevistas del teniente coronel, doctor en Ciencias Históricas, Pedro Luis Echeverry Vázquez, quien se desempeña como director ejecutivo del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado. Muy buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por darme la oportunidad de homenajear a un joven como Conrado Benítez. Conrado Benítez, al igual que otros jóvenes, se incorporó en la vanguardia de maestros voluntarios que fueron a los distintos rincones de Cuba para alfabetizar a todos los que los necesitaban. Entonces, profesor, ¿cuál fue el delito que cometió este joven para ser asesinado luego de torturado con tan solo 18 años? ¿Qué ganaban en eso los bandidos que efectuaron tal barbaridad? Bueno, para hablarte de Conrado Benítez, te pido que me des la oportunidad de decirte quién era él, cuál era su procedencia. Conrado Benítez era un joven matancero, hijo de un constructor y de una ama de casa, criado en casa de la abuela paterna. Era un muchacho criado en un ambiente muy positivo, muy familiar, muy decente, y tenía incorporado a su comportamiento una conducta de una persona muy educada, muy serena, muy sociable. Y entonces, de buena primera, enfrentarse a una situación como esta, ser secuestrado por bandidos armados y llevado hacia donde estaba su jefe, el cabecilla, Osvaldo Ramírez, fue una situación muy fuerte para él. Pero sin embargo respondió de una manera muy ecuánime cuando el bandido, el cabecilla, le dijo: si renuncias a ser maestro voluntario y te incorporas a mi grupo, te perdono la vida. Y Conrado, de una manera muy natural, le dijo: no voy a abandonar a mis 44 alumnos, niños, ni voy a traicionar la revolución. Sencillamente yo soy revolucionario y me considero un maestro que no ha cometido ningún delito. Realmente no había cometido ningún delito, aunque para los cabecillas y los elementos terroristas, por supuesto, elementos terroristas que aprovecho la ocasión para decir que estaban dirigidos por un agente de la CIA que contactaba con Osvaldo Ramírez, que era el que lo había puesto al frente de las bandas del sur del Escambray, y que tenía instrucciones de tratar de frustrar la campaña de alfabetización. O sea, en este caso, la campaña de maestros voluntarios que después da lugar, después de la muerte de Conrado, a la campaña de alfabetización. La revolución tenía el estilo de, a cada acción del enemigo, responder de una forma como se merecía nuestro pueblo, un pueblo organizado y sumado en un 90%, más de un 90%, a apoyar la revolución. Entonces, bueno, en estas circunstancias, este individuo se sintió muy ofendido, junto con el compañero Conrado Benítez. Se encontraba un campesino que había luchado contra Batista y que ahora apoyaba la revolución. Así sucedió en varios casos, alfabetizadores muertos posteriormente, o sea, asesinados, que sencillamente los mataban junto con un campesino. Eso era un mensaje que el enemigo quería transmitir. O sea, un mensaje contra la reforma agraria, matando al campesino. Un mensaje contra la campaña de enseñanza, de alfabetización, matando a maestros y alfabetizadores. Y eso ocurrió varias veces. Ocurrió también con Manuel Ascunce en noviembre de 61, al final de la campaña. Pero en ese rango de tiempo, fueron asesinados alrededor de 5 alfabetizadores y alrededor de 20 personas resultaron heridas que estaban vinculadas a la campaña de alfabetización. Y fue prácticamente, como decía Martí, plan contra plan, el plan del enemigo y el plan nuestro. En este caso triunfó una vez más el plan nuestro, porque a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, de todos los envíos de armas, de explosivos, de dinero, etcétera,
no pudieron con un pueblo organizado en las milicias nacionales revolucionarias, no pudieron contra un pueblo organizado en los órganos de la seguridad, en los CDR, etcétera, en la Federación de Mujeres Cubanas. O sea, todas las organizaciones de masa unieron su fuerza para luchar contra estos elementos. Y el plan de la revolución salió victorioso. Este propósito perseguido de atemorizar y por tanto boicotear la avanzada hacia la erradicación del analfabetismo en Cuba no se logró. Explíquenos detalladamente qué pasó luego de este crimen. Los jóvenes de entonces, ¿cómo respondieron a esto? Muy sencillo. Nuestro comandante jefe había planteado desde el verano del 60 que en un año se iba a eliminar el analfabetismo en Cuba. En Cuba existía mucho analfabetismo, pero también existía mucha tuberculosis, mucha poliomielitis, muchas enfermedades heredadas del sistema anterior. Y entonces, todas las tareas que convocaba nuestro comandante jefe eran muy tomadas con mucha fuerza por la mayoría de la población, la inmensa mayoría. Y los jóvenes, incluso muchachos de 13, 14, 15, 16 años, se incorporaban a las milicias nacionales revolucionarias, se entrenaban, se incorporaron también al llamado de Fidel a la campaña de alfabetización, que llevaría el nombre de Conrado Benítez por la forma en que este muchacho murió, entregó su vida, porque para él hubiera sido más fácil haber abandonado a sus alumnos y haber renunciado a la formación que le habían dado sus padres, pero sencillamente, en homenaje a él, que se lo merecía, le dieron el nombre su nombre a la campaña de alfabetización, a la brigada Conrado Benítez. Y masivamente, a nivel de país, estos muchachos se lanzaron a alfabetizar, pero no solo a alfabetizar, también cumplieron misiones de enseñar reglas de urbanidad a los campesinos, enseñarles también cuestiones culturales, históricas, que no conocían, hacer una especie de encuesta para conocer quiénes necesitaban prótesis dentales, quiénes necesitaban espejuelos, quienes necesitaban algún tratamiento urgente desde el punto de vista de salud. O sea, los alfabetizadores, aparte de que los ayudaban en las tareas agrícolas y que los enseñaban a leer y escribir, también le daban una preparación integral. O sea, pienso que todo esto fue tomado con mucho entusiasmo por la juventud cubana. Posteriormente, después esta experiencia de la alfabetización se extendió a la colaboración internacional a través de los contingentes de profesores internacionalistas que fueron a Angola y a Nicaragua, y allí también fueron reprimidos por los mismos servicios de inteligencia norteamericanos que asesoraban a las organizaciones contrarrevolucionarias de sus respectivos países, y también tuvimos algunas bajas en Angola y en Nicaragua. En el caso de Angola, en una bomba que pusieron en un edificio en Huambo, mataron 14 constructores y crearon heridas graves a varias profesoras. Una de ellas perdió varios dedos de una mano, la otra tuvo fracturas de fémur, todo mediante acciones terroristas. Entonces es increíble que a esta altura todavía Cuba esté siendo incluida en una lista donde no debería estar como supuesta patrocinadora del terrorismo, cuando ha sido uno de los países que han sido objeto de más actos terroristas. Profesor Conrado, antes de partir a la preparación como maestro en Minas de Frío en la Sierra Maestra, dijo a su tía Herminia que iba a cumplir con Fidel, porque este era el único gobierno que se había preocupado por la educación del pueblo. Correcto. Entonces, ¿qué contar de Conrado un día como hoy? ¿Qué se conoce de ese joven negro que tuvo que limpiar zapatos y sacrificarse muchísimo para alcanzar estudios previo a 1959? Sí, se conocen algunas cosas. Una persona que duró muy poco, vivió muy poco, desgraciadamente, pero vivió con mucha intensidad, porque tuvo que trabajar de madrugada en una panadería para poder estudiar de día, poder superarse, poder avanzar en sus estudios, que era muy difícil para una persona de la clase más humilde, porque acuérdate que en aquella época, debes recordar que las escuelas buenas eran las escuelas privadas, las que no tenían acceso a los hijos de los trabajadores. Si tú vas a ver los álbumes de memoria de las escuelas privadas de la época, cualquiera que escoja, te vas a encontrar que en la foto de fin de curso todos son blancos y uno un poquito mulato. ¿Por qué? Porque sencillamente era un recomendado, una gente muy vinculada a algún hacendado, a algún burgués. Pero masivamente no había oportunidad de superarse. Y Conrado, como te dije, gracias a la enseñanza de su padre, de sus padres y de su abuela, trabajó decentemente, sin cometer ningún delito en la sociedad aquella tan complicada,
y mucho más para una persona de tez negra, y gracias a su esfuerzo personal fue capaz de estar en condición de después partir a enseñar a leer y a escribir a niños campesinos que no conocían nada de la vida, no habían visto el mar nunca, por ponerte un ejemplo, no sabían lo que era un teatro, un cine, un periódico, no sabían nada de un libro, eran personas como pequeños animalitos silvestres en una sociedad que los ignoraba, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. No había excepción en los campos de Cuba de las circunstancias en que vivían esas personas, incluso adultos. Pero te digo más, en las ciudades, aquí en La Habana, había muchachos que en el 59, todavía en el 60, le tenían que leer el periódico a sus padres. Era normal en las cuadras de Cuba, de La Habana, que hubiera analfabetos. Y era normal que hubiera gente con polio, con poliomielitis. Y era normal que hubiera gente con tuberculosis. Todo eso se erradicó con la revolución, con los programas de la revolución. Entonces era lógico que un pueblo como el nuestro apoyara todos esos planes. Profesor, y el asesino jefe de una de las bandas en las lomas del Escambray, Osvaldo Ramírez, le propone a Conrado en el amanecer del 5 de enero de 1960 que salvase su vida, tal como ya usted había comentado. Pero para ello, Conrado debía renunciar a sus ideas comunistas y además el asesino exigía que condenara a Fidel. Conrado se negó y dijo: a mí nadie me hace retroceder, ante todo soy revolucionario y no traicionaré a mi pueblo. Esto nos da una magnitud de la convicción y la entereza de un joven que creía fervientemente en el proceso que se iniciaba y se construía por el pueblo. A la revolución nunca la traicionó a pesar de que le costase la vida. Entonces, ¿qué decir de jóvenes como él que con tal firmeza tuvimos en esos inicios y cuánto de formación y preparación había en él? ¿Por qué no hacer lo que el asesino le pide para así salvar su vida? Bueno, debo decirte que no solo él, después posteriormente muchos jóvenes también cayeron en manos de los bandidos, las bandas terroristas, que dicho sea de paso actuaban de la misma forma en todo el territorio nacional, como si hubieran pasado una escuela, y es que recibían las directivas de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Y entonces este joven le da una respuesta a Osvaldo Ramírez que para él es demasiado fuerte, porque Osvaldo Ramírez había sido expulsado del ejército rebelde por una decisión del comandante Ernesto Che Guevara y del comandante Demetrio Montseny Villa, cuando llevó a cabo la osadía de devolverle las tierras a unos burgueses, a unos hacendados que se les habían quitado como parte de la ley, de la primera ley de reforma agraria de la Sierra Maestra. Y entonces, ante un capitán que fuera capaz de hacer eso y ser expulsado, él se sentía con mucho odio hacia la revolución, hacia todo lo que fuera la revolución cubana. Y esa respuesta tan viril de un joven que apenas tenía 18 años, que no tenía la experiencia de él, ni siquiera la preparación, porque Osvaldo Ramírez tenía cierto nivel cultural, no era ningún analfabeto como otros bandidos. Y todo eso lo llevó a tomar una decisión que ya estaba tomada, porque debo decirte que Osvaldo Ramírez le hizo un poema que tiene por su letra, es bastante anticomunista y racista. Le hizo el poema y terminó diciendo: ¿qué ahorcate te vamos a dar? O sea, ya cuando él habla con Conrado Benítez, ya todo estaba definido para el pobre muchacho. Sencillamente lo que iban era a divertirse, porque lo que hicieron fue una orgía, algo siniestro, con la muerte del campesino Ireneo y del muchacho Conrado Benítez, que además fue brutalmente masacrado. No te podría explicar aquí públicamente las cosas que le hicieron, porque es denigrante a la integridad de un ser humano y de un hombre. Y sin embargo el muchacho se portó como lo que era, más hombre que su captor. Teniente Coronel Echeverry Vázquez, pedimos hacer un alto en esta conversación.